Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos y pues continuamos nuestro tema, el estudio de cómo hacer un servicio a Dios conforme a su voluntad, bajo el tema de no tomar el librito y comerlo. Vamos a leer en la Escritura Romanos, la carta de Pablo a los Romanos. El capítulo 10. Romanos, el capítulo 10. Vamos a leer del versículo 8. Dice así, hablando de Pablo acerca de Cristo, de la profecía para él. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En serio, con Pablo viene tocando esto, ¿no? Con la boca se confiesa para justicia, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Parece simple, ¿no? Pero luego dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No fácil invocar a Jesucristo, parece hasta ahí, pero luego dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces dice esto, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a orar un momento. Señor Jesucristo, queremos agradecer este día que nos permites poder tener la posibilidad de esta reunión, Señor, con gran expectativa de los recursos sobrenaturales, Señor, que puede fluir de tu palabra hacia nuestros corazones, fortalecer nuestra alma, Señor, quitar cada día más la ceguera, Señor, hacer fluir esa luz eterna en la espera de nuestro entendimiento, y de esa manera, Señor, que podamos estar tan maravillados de tu gloriosa palabra, Señor, viendo, Señor, tu amor a través de ella, tu cuidado, Señor, tu protección, tu deseo de compartir todo lo que tú eres con tu pueblo, tu plan para el tiempo del fin, Dios Todopoderoso. Entonces, podemos, Señor, cada día palpitar en nuestro corazón con más expectativa de todas las cosas, Señor, que tu palabra contiene, sabiendo por ella el plan para el día que nos toca vivir, el plan tuyo, Señor. Tu determinación de operar en este día, todo eso, Señor, que ya está registrado de cómo harías las cosas. De verdad, Señor, cada creyente caminaría lleno de gozo y de alegría, sabiendo por tu palabra, Señor, la obra tuya. Por lo tanto, Señor, en esa expectativa vamos a tomar este tiempo muy agradecidos por la oportunidad que nos das y también suplicamos tu ayuda y tu bendición para cada hermano a donde puedan estar escuchando, Señor. En el nombre de Jesucristo vamos a tomar el tiempo. Amén. Dios les bendiga. Estamos viendo, hay cosas para nosotros, bueno, ahora estamos predicando un poco para los que conocen la palabra del Señor. Entendemos la quinta parte de que Dios pues envió un profeta, lo vindicó, de estas 5 cosas, la quinta. Entendemos que la palabra pues de Dios escrita es la Biblia,
y por el mensajero que Dios envió podemos nosotros saber su voluntad, saber el tiempo y la sazón. Muy bien, esas son las 4 cosas que deberíamos saber. Pero la otra es, si nos interesa hacer un servicio a Dios, entonces nos interesará saber cómo hacerlo. Porque todos los días estamos del lado de Dios o fuera de estar de su lado, ¿no? Debe ser tan determinante eso, que cada uno quiera saber de él, si está del lado de Dios o del lado del enemigo. El problema es que uno no se despoja de la soberbia. Y la soberbia dice, bueno, creo que estoy del lado de Dios, pero no lo examina por la Escritura. No podría probarlo, si le pidieran la Escritura, no podría probar de qué lado está él por la Biblia. ¿Sí? Y ahí es donde debe radicar el interés de cada creyente. Porque de eso depende todas las cosas. Porque todas las demás cosas, es Dios haciéndolo clara siempre y cuando encuentre en nosotros, una decisión de hacerle a Él un servicio a Dios, pero conforme a su voluntad. Fuera de eso, todo seguirá siendo borroso. Todo seguirá siendo borroso. Como usted dijo, puedo predicar 20 años si quiere todos los días lo mismo. Y usted lo puede ver y entender y luego otra vez va a ser borroso. En esa hora usted lo ve, más tarde ya no lo ve. Todas las cosas son simples. Es por causa de la soberbia de que no nos interesa, ¿no? El veredicto de Dios con respecto a nosotros mismos. No queremos asegurarnos de agradarlo a Él, porque para agradarlo a Él tenemos que caminar conforme al plan de Él, que ya está escrito. Es simple, es sencillo, ¿no? Mire, esto debe establecerse en cada uno de nosotros. El entendimiento, ¿no?, de la palabra de Dios, el entendimiento de todo lo que Dios requiere es simple, es sencillo, ya está todo, está dado, ¿no? Ahí uno no debe encontrar ningún problema, porque ya leímos en la Biblia que por más torpe que sea no habrá forma de apartarse, está tan claro y contundente, ¿no? El desafío es aplicarlo. Ahí estará la batalla. Porque cuando usted anhela conocer algo, Dios siempre responde al clamor de la gente. Y hasta donde usted anhela, hasta ahí viene. Y habrá gente que solamente anhelará saber, pero no aplicar eso. Entonces dijo la Biblia que se convertirían en oidores olvidadizos, ¿no? Lo verían en ese momento y luego se va otra vez. Permítame leer para ello, porque esto es tremendo lo que aquí hemos leído en lo que Pablo habla. Él dice que es sencillo, si le confesares con tu boca, ¿no? Si confesar que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levanta de los muertos, serás salvo. Con la boca se confiesa para justicia, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Simple, ¿no? Y luego dice el verso 11, todo lo que el que creyere en él no será avergonzado. Verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Parece fácil, sencillo, simple, y así es. El punto es este, que sigue aquí. El versículo 14 dice, pues ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Ahí está la clave. Porque cuando usted se convierte en alguien, cuando una persona es salva, de ahí en adelante él está invocando el nombre de él. Y el nombre de él trae vida, trae paz, trae salud, trae ánimo, trae fortaleza, ¿no? Cuando el nombre fue invocado, dice el profeta, por labios humanos allá, pues en ese compañerismo entre María y Elizabeth, ¿no? Juan el Bautista vino, empezó a danzar en el vientre, no empezó a gozarse, trajo vida. Entonces parece sencillo, pero si sinceramente lo examinamos, entonces empezaríamos a examinar el resultado de nuestras palabras, porque recuerde, el servicio a Dios tiene que ver con lo que usted habla. Estamos leyendo aquí, porque el que le confesare será salvo. Tiene que ver con la confesión. Tiene que ver, en otras palabras, con la doctrina. Tiene que ver con la doctrina. Ahora, si su doctrina es correcta y usted está haciendo una confesión correcta, entonces todos los resultados que la Biblia habla del verdadero cristiano va a producirse, si su doctrina es correcta.
Pero si es errada, eso significa que estamos bajo la jefatura errada en nuestro corazón. Como Judas, ¿no? ¿Cuántos años bajo el ministerio poderoso de Jesucristo? Pero la doctrina de él nunca estuvo correcta, por eso que nunca entendió la profecía para su día. Entonces, dice aquí, ¿cómo pues invocarán el cual no han creído? Primero, cuando usted empiece a examinar esto, dice de qué es lo que deberían estar invocando. Observe. El versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, ¿no? O sea, todo el secreto está en invocar a Él. Dice, y Él es tan rico para esa persona. En otras palabras, Dios se asegura que le vaya tan bien, ¿no? En su vida cristiana que le vaya tan bien, pero siempre y cuando le esté invocando. Ahora, ¿cómo sé que le estoy invocando a Él o no? Porque pareciera de simple, ya, gloria a Jesucristo. Bueno, puedes decir, voy a empezar este trabajo en el nombre de Jesucristo, voy a hacer esto en el nombre de Jesucristo. Puedes estar invocándolo pues las 24 horas del día, pero no es de esa manera, porque eso tiene que ver con doctrina. ¿Sí? Porque dice la Biblia, mire, si usted lee, pues, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Te leo en el verso 14. Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y luego lo siguiente dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Ahora esto es determinante. Por eso le digo, cuando llegamos a este punto, ¿no? De que sea la persona realmente enviada por Dios, tiene que ver con la predicación. Nadie puede hacer un servicio a Dios fuera de ese plan. Usted no puede decir, yo voy a hacer un servicio a Dios, pero saco fuera de la predicación, porque está conectado. Tiene que ver con la predicación. ¿Se da cuenta? Y es ahí donde Jesús nos advirtió que debiéramos vigilar ese punto, porque aparecería falsos cristos, falsos profetas, si ahora engañaría a los escogidos. ¿Por qué nos advirtió? Porque eso es necesario. Y es ahí donde en ese punto necesario Satanás lograría hacer su trabajo. Cuando usted lograra entender esto, ¿cómo? Hasta llorará por la predicación correcta. Porque usted sabrá, ve usted, qué es la manera en la que Dios lo estableció. Son 5 cosas establecidas por Dios, ¿no? Entonces uno no puede operar o actuar diferente a la palabra de Dios. Y es aquí donde Satanás ha hecho su mayor ataque, en esta cosa. La demás no lo puede pervertir. Él no puede sacar a Dios fuera de su tiempo, porque es el tiempo de Dios. No lo puede sacar a Dios fuera de su sazón. No puede sacar la Biblia, tampoco el mensaje. La única cosa donde Satanás trabajaría sería en esta cuarta cosa, ¿no? En la predicación. ¿Por qué? ¿No? Los demás no puede. Los demás tienen que ver con Dios. Pero la otra tiene que ver con el hombre, porque Dios estableció que el hombre sea salvo. ¿Cómo? Estamos en Primera de Corintios. Capítulo 1, versículo 20. Por eso digo, por la palabra de Dios tenemos que ver las cosas que toman lugar. Porque fácil, ¿no? Uno se vuelve tan negligente, por eso todo este tiempo hemos predicado, que usted debe examinar predicadores, que no debe solamente escucharlo. Ahora vamos a colocar esto para que usted vea por la escritura. Usted puede decir, bueno, a mí no me importa si predicador está errado. No tiene opción de hacer un servicio a Dios y de la voluntad de Dios, porque son 5 cosas. Son 5 cosas. Y de ahí es donde se establece, ¿no? Una realidad para cada persona, para cada creyente. Por eso dice aquí el versículo 20, ¿no?
¿Dónde está el sabio?, pregunta Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador del siglo? ¿No he enloquecido yo la sabiduría de este mundo? Por ese medio, pues dice que no tiene nada que ver con el reino de Dios. Ellos para las cosas de Dios son muy sabios en todo, pero cuando hablan de las cosas de la Biblia hablarán locuras, ¿no? Luego dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría. Entonces, ¿por qué dice? Porque agradó a Dios salvar, escucha esto, salvar a los creyentes, ¿no? Pablo entendía esta cosa, lo agradó a Dios salvar a los creyentes, solamente nada más entregándole los folletos, las cintas, ¿no? Porque por eso se da cuenta, ¿ve? Es importante lo que uno entienda. Conozca esto, porque le agradó a Dios, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando yo entendí estas cosas, lo indispensable de esto hace años, no, pues yo dije, hermano, yo tengo que buscarme algo, con eso yo no me bromeo entonces, ¿ve? Porque aquello que yo estoy escuchando de eso, de esa manera, porque definitivamente si Dios nos llama, es porque Dios provee algo correcto para nosotros. Entonces dije, voy a buscar, no importa, en cualquier país del mundo tiene que haber algo que llene mi alma, que satisfaga aquello que me relacione con Dios y su palabra. ¿Ve? Pero ¿cómo sé? Cualquiera, todo el mundo se va a presentar, como dijo Jesús diciendo, yo soy el enviado. ¿Ah? Todo el mundo jura que Dios envió. Por eso es importante que usted conozca por la palabra de Dios las características. Por eso todo el tiempo hemos predicado esto. ¿Sabe bueno, la gente malentendió y nunca hemos dicho nada porque no hay problema ser malentendidos, ¿no? Pero cuando empezamos a predicar esto, la gente dijo, no, está destruyendo. Dice que no hay predicadores, que no hay pastores, que no hay. Entonces, ¿qué? Nunca podemos ir contra la Biblia. La Biblia habla de eso, hermanos. Pero lo que sí estamos tratando cada vez de trabajar es porque usted entienda, ¿no? ¿Ve? Hay una personificación a gran escala de lo que Dios envía. Y nosotros no podemos apoyar nuestra propia prudencia, debemos ir a la Escritura cada vez que nos reunimos para examinar nuestra realidad, porque podríamos ser una más de las personificaciones de lo que Dios envía. Que seamos amigos, que nos conozcamos, eso no nos libra del peligro. Y debemos ser muy sinceros y honestos con ello. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso cuando miramos a Pablo entendiendo esto, Dios lo estableció así, que el creyente, dice, fuese salvo, ¿no? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Más para los llamados, sí, judíos como griegos, ¿no? Cristo es poder y sabiduría de Dios. Ahora es aquí donde usted tiene que entender. Definitivamente es el tiempo donde Dios tenga protagonistas predicadores, ¿no? Y lo tendrá obviamente. Seguro que no en abundancia, porque Jesús dijo que cuando la siega llegue, cuando el tiempo de siega llegue, ¿no? Cuando Jesús miró, permítame leer cómo Jesús dijo esto. Ahí en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 4. Dice, versículo 34, cuando los discípulos decían, pues, él está de hambre, hay que darle de comer. Pero Jesús usa esta preocupación de ellos para responderle de esta manera. El versículo 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, ¿no? Está hablando para que llegue la siega. Recuerde, él siempre está hablando del fin. Él habló que cuando llegue la siega, los segadores. Entonces, usted dice, pero alzad vuestros ojos y mirad, dice. Usted dice, falta 4 meses para que llegue la siega. Pero luego dice, mirad, alzad vuestros ojos y mirad,
En otras palabras, abran sus ojos, ¿no? A la otra realidad, a lo que Jesús estaba mirando. Está hablando de la siega. Y luego dice, cuando llegue la siega, miren, dice, abran tus ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, ¿no? Uno es el que siembra, otro es el que siega. Ahora voy a leerles, hablando Jesús de ese tiempo, en el Evangelio de San Lucas. Dice, San Lucas capítulo 10, perdón. San Lucas capítulo 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Usted recuerda que ese es el patrón siempre. Entonces viene a través de la predicación en la primera fase, ¿no? Si Dios toma, prepara y tiene listo un predicador y lo envía, entonces a través de la predicación usted va a ser despertado hacia el mensaje, ¿no? Del profeta. Y por eso usted va a empezar a conocer la Biblia. Lo siguiente viene Dios después de él. Por eso Dios usa el mismo patrón aquí. A todo lugar donde yo voy a llegar, primero que lleguen estos predicadores, dijo. ¿Se da cuenta? Ese es el plan siempre. ¿A dónde debía ir? Dice el verso 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha. Escuche, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿No? Sí, rogad para que le envíe. ¿Por qué? Porque depende eso del clamor de la gente. ¿Y sabe qué? Porque la gente no entiende lo indispensable que es, porque algunos llegan hasta a pensar, yo sé que el pastor está errado, pero yo no voy por ello, voy por el Señor. La gente no entiende eso. La gente no entiende lo indispensable que el predicador no esté errado. Por eso es que no clama por reales predicadores. Pero Jesús dijo, los predicadores serían pocos. Entonces rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. ¿Por qué? Sin la predicación no hay forma de que alguien pueda hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Y es ahí donde Satanás aparecerá con su oferta, según Mateo 24. De la predicación errada. ¿Te das cuenta? Es ahí donde aparece con su oferta de la predicación errada. Como Absalón, antes que la gente llegue a David, les abordaba con sus propuestas. Y si la predicación es errada, no hay forma de que usted pueda hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Porque entendemos estas 5 cosas. Por eso, cuando estamos hablando del Espíritu Santo para el día en el que nosotros vivimos, tenemos que entender cuál es el tiempo, la sazón, qué es lo que Dios va a hacer en este día. Lo primero, vio un profeta, tiene un mensaje. Y a través de ese mensaje, lo primero que va a despertar predicadores, lo primero. Porque Eliezer tenía ayudantes. Pero esos, usted tiene que examinar y estudiar por la palabra y el mensaje cuál va a ser su actitud. En qué unción, su estilo de predicación. Usted tiene que mirarlo por la palabra de Dios para detectarlo. Para detectarlo. Observe. Yo voy a mostrarle en el mensaje qué es lo que harían en el tiempo del fin estos que el profeta empieza a mostrar. Aquí en el mensaje, la simiente de discrepancia. El profeta empieza a tomar la parábola de San Mateo, ¿no? Capítulo 13, de la siembra del trigo y la cizaña, para mostrar la escena en el tiempo del fin. Dice aquí el párrafo 19. Porque a veces es un tema que no nos interesa. Debe interesarse, hermano. Sin predicación correcta, ¿quién puede hacer un servicio sin la voluntad de Dios? ¿Y cómo usted sabe, si el predicador es correcto o no? Tiene que saber, ve usted, si es la persona que Dios envía.
tiene que examinarlo, tiene que conocer la palabra de Dios. Porque el profeta dice aquí esto, párrafo 19. El mensaje de la simiente de discrepancia. Leemos, vamos a leer para que usted entienda, del párrafo 18. Porque él ha leído la escritura del trigo y la cizaña. Y luego dice el párrafo 18. Luego usted puede ver, siendo que la avena silvestre o el trigo silvestre, ¿no?, o la cizaña, y otros granos a veces se parecen tanto al grano doméstico, tan semejantes, hasta que casi engañarán al propio escogido. Pienso que estamos viviendo en una edad oportuna, cuando estas cosas debieran ser predicadas y habladas. Porque se da cuenta, ¿dónde estaría el engaño? El engaño usted no puede encontrarlo en el mensaje. Usted tiene que, cuando se trata del engaño, no lo va a encontrar en el mensaje, no lo va a encontrar en la Biblia, no lo va a encontrar en el tiempo y sazón de Dios. ¿Dónde lo va a encontrar en el engaño? La única posibilidad de que el engaño y el diablo trabajen con el engaño es en la predicación. Y el profeta está hablando por eso de estas 5 cosas. Tiene que ser la persona escogida por Dios. Dice, ¿por qué? Está hablando después de él. Por eso está poniendo que tiene que ser de acuerdo al profeta que Dios envió. Y él no podía, ¿en qué profeta podía basarse? Si él era el profeta. Entonces él está mostrando de lo que tomaría lugar más adelante. ¿Se da cuenta? Entonces es importante, conocemos el tiempo, conocemos la razón, conocemos que la Biblia y el mensaje. Usted puede conocer las 4, y si no conoce, ¿no?, la otra, de que la persona escogida, no hay forma de que usted esté correcto. Porque el diablo ahí trabajará con mucha astucia, con mucha sutileza. Bueno, el profeta dijo, esto debe ser predicado en este tiempo. Párrafo 19, note, dice el verso 41. Los dos también eran semejantes, tan semejantes en los últimos días. ¿Ve? Él no podía confiar. Entonces dice el profeta ahora sí, hablando de que lo que Dios enviaría. Observe, el profeta aquí no está hablando de mensajeros, no está hablando de él, pero está hablando de lo que va a tomar lugar en el tiempo del fin. Dice, él no podía confiar en una cierta iglesia que los pudiese separar. ¿De dónde está sacando el profeta esto? Leamos el Evangelio de San Mateo capítulo 13, para que usted vea de lo que se está refiriendo. El versículo 36 empieza a interpretar la parábola. 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. ¿No? El trigo, pero ¿cómo explícanos de la cizaña en el campo? Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ese es el ministerio del profeta. Ese es el mensaje. ¿Sí? Tanto en su primera venida como en su segunda venida. Por el profeta dijo, ustedes están alimentando del cuerpo palabra del Hijo del Hombre. Esa es la palabra de Dios, Cristo. Entonces el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Aludísimo con la palabra de Dios, ¿no? Y la cizaña son los hijos del malo. Entonces la gente tiene opción de entrar al mundo de cizaña o al mundo de grano, de trigo. Luego dice el párrafo 39, verso 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Entonces empieza a mostrar de cuando hablaba él de la siega, sabía de dónde se está refiriendo. Él sabía, por eso les decía a los discípulos, alcen los ojos, miren, el campo está maduro, necesitamos obreros ahí. Orar al Señor de la mies, que envíe obreros, porque la siega es el fin del mundo. ¿Sí? Y los segadores son los ángeles. Ahora aquí está el punto, ¿no? Los segadores son los ángeles. Usted puede marcar ese versículo 39 y luego examinarlo a qué se refiere eso. Pero voy a leer un poco más, dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Él enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, hablando de sus ángeles, segadores, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad.
que empezarán a hacer una separación. ¿Se da cuenta? Empezará a sacar todo lo que estorba la fe, todo lo que trae tropiezo. Dice, empezará a sacarlo, ¿no? Y los echarán en el horno de fuego, y ahí sería yo recogido de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Retrocedamos un poquito. Cuando él habla de esta parábola, en el verso 25, dice que Jesús el Padre sembró la buena semilla, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Se da cuenta que iba todo a marchar juntos, pero hasta que llegara la siega? Escuche esto. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores. Y es ahí donde se dice: ¿qué segadores son? ¿De qué son esos en el tiempo del fin? Diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle manojos. ¿Qué dijo Jesús? Que lograrían apartar toda la gente que no es sincera con Dios, la que sirve de tropiezo. Traería una predicación para apartarlos. ¿Ve? Por eso dice: recoger primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. A leer, y luego habíamos leído primero la interpretación de eso. Ahora volvamos al mensaje. La simiente de discrepancia. ¿Cómo el profeta lee esta escritura? ¿No? ¿De qué se trata esto? Dice el párrafo 19, decía, noten, en el verso 41, los dos también son muy semejantes, tan semejantes en los últimos días. Él no podía confiar, porque él está hablando, dice, que estos mensajeros, estos ángeles, que harían separación. Su misión era tomar la paja y ponerla en manojos. Sacar el trigo y ponerle en el granero. Esa era su misión de estos segadores. ¿Pero qué son? ¿Quiénes son? Entonces el profeta dice, no, él no podía confiar en alguna cierta iglesia que los pudiese separar. Está hablando de la separación del trigo y la cizaña. Ninguna iglesia los va a poder separar. Por ejemplo, dice, los metodistas o bautistas o pentecostales que los separasen. No podía confiar en eso, ¿no? Pero él dijo, mandará a sus ángeles para separarlos. Mandará a sus ángeles para separarlos. Un ángel viene para traer la separación o la segregación entre el bien y el mal. Y nadie puede hacer eso sino el ángel del Señor. Ahora este es un punto clave. ¿Cómo usted puede entender el que Dios envía? Mucha gente puede tener un don y puede querer ser un predicador, ¿no? Pero debe entender aquello a lo que Dios lo llama. Por eso dice aquí, nadie más puede hacer eso. Solamente y nadie puede hacerlo sino el ángel del Señor. Él será quien dirá cuál es correcto y cuál es errado. Definitivamente no se confiaría, tenía que tener las 5 cosas, no podía confiarse pues en yo pienso que estoy correcto o lo que yo digo está correcto, no podía decir eso, ¿no? Dice, él dirá lo que es correcto y lo que es errado. Escuche esto. Dios dijo que mandará a sus ángeles en el último tiempo. No que serán ángeles a través de todo esto, pero ángeles en el último tiempo. Y atarán en manojos, y sabemos que este es el tiempo de la siega que viene ahora. Ahora un ángel efectivamente es interpretado mensajero. Y vemos que hay 7 ángeles de las iglesias. Puede decir, son los ángeles de las iglesias. Escuche, vemos que hay 7 ángeles de las iglesias. Dice, pero ahora dice, no a través de las edades de la iglesia. ¿Se da cuenta? No, eso no es a través de las edades de la iglesia, es en el último tiempo. Entonces estos ángeles obviamente estarán bajo el 7º ángel su mensaje. Por eso que Eliezer no iba solo, había hombres con Eliezer. ¿Se da cuenta? Mostrando lo indispensable del trabajo de la predicación correcta. Por eso es importante que conozcamos estas cosas, porque si no vamos a poder jamás hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Y es ahí donde usted oraría por ello, clamaría, porque sin una predicación correcta no hay forma de que uno encaje en el programa ya establecido por Dios.
Por eso estamos mostrando en el mensaje, lo estamos mostrando en la Biblia y no nosotros interpretando. Dejamos que el profeta interprete eso. Podríamos leer que estos separadores podrían ser los mensajeros, ¿no? Podríamos decir tal vez Moisés y Elías o algo. No, no es a través de las edades del profeta. No es a través de todo el tiempo aquí. Son específicamente en el tiempo del fin. El ministerio del tiempo del fin sería específico, un ministerio de separadores. Y ese tipo de ministerio nunca se pudo hacer en ninguna edad. En otras palabras, esa forma de predicar no fue en ninguna edad, porque Jesús dijo, al principio cuando se sembró la cizaña, no lo separen. Todo el tiempo estuvieron entremezclados. Todo el tiempo, pero en el tiempo del fin eso va a terminar. Y eso no es algo que se puede personificar, ¿se da cuenta? ¿Ve? Por eso es importante cuando uno tiene que entender esto, mirar por la palabra de Dios. ¿Ve? Miremos aquí en el párrafo 32. Párrafo 30 Vamos a leer desde el 31. Dice esto. Notamos que el primer sembrador de la simiente de discrepancia fue identificado como el diablo o la cizaña, ¿no? Y sabemos que así fue en Génesis 1. Y luego hallamos acá en el libro de Mateo capítulo 13 que Jesús todavía identifica cualquier discrepancia tocante a su palabra como el diablo. Estoy hablando de Mateo 13. Y en este año de 1966, o aquí lo han invertido, pero era del 65, ¿no? Cualquier cosa que siembra discrepancia es contraria a la palabra. Mire, cualquier cosa que siembra discrepancia contraria a la palabra escrita de Dios, o le pone cualquier interpretación privada, es la simiente de discrepancia, ¿no? Entonces, a través de la predicación que hará la cizaña, ¿no? Que hará la simiente de discrepancia o la predicación errada, ¿no? Buscando, dice, traer a escena una interpretación privada. En otras palabras, yo creo, el Señor me está revelando. Pero el verdadero predicador no puede decir eso. ¿Por qué? Porque su forma de obrar tendría que ser de acuerdo al tiempo, la razón, lo que es la unción del cuarto ser viviente, la palabra escrita y el mensaje. Vindicado por Dios, por su profeta. Entonces, vamos mirando por la palabra de Dios para entender estas cosas, porque es indispensable. Luego la misma regla se aplica de una manera individual. No sé si llegamos a eso. ¿Ve? La misma regla, usted va a ver el efecto en ello. Dice aquí entonces, cualquier cosa que siembra discrepancia en contra de la palabra escrita de Dios y le pone una interpretación privada, usted tiene que grabarse eso y tener un ojo y un oído para detectar ambas cosas. Por eso le digo, cuando nosotros dijimos, el diablo hace su plan y trae lo errado, Dios trae lo correcto. En el día en el que usted vive, usted va a responder por ambas cosas. El diablo hace lo errado, pero usted va a responder por ello. ¿Cuál ha sido su actitud con ello? ¿Desde dónde está el mundo del errado? En la esfera de predicadores. ¿Se da cuenta? Entonces, piénselo. ¿Ve? Es terrible. ¿Cómo Dios nos encontraría, no? Apoyando cosas cerradas. Como dijo el profeta, los pentecostales apoyaban estos sistemas cerrados. Cuando usted se reúne o se congrega en un lugar, examine bien la predicación. Porque de repente usted colabora con su presencia, de repente colabora con una ofrenda, de repente colabora tal vez en la limpieza, en cualquier cosa. Dios no va a responder por eso. Porque usted tiene que responder por qué colaboró. ¿Se da cuenta? Y si usted entiende que es lo correcto, y si está lo correcto, debería vigilar que se mantenga correcto. Porque también va a responder por ello. Es tan glorioso, pero es tan sagrado también. Estas cosas. Por eso dice el profeta aquí, ¿no? Cualquier cosa que le pone interpretación privada, esa es la simiente de discrepancia. Pero ¿qué va a pasar? Dios no la honrará. En otras palabras, jamás Dios va a cumplir, ¿no? Por esa persona su trabajo de separar el trigo de la cizaña. Dios no lo honrará. Es como la simiente de mostaza, no se mezcla con ninguna otra cosa, no se puede hibridar, tiene que ser la cosa genuina. ¿Eh?
Simiente de discrepancia, ¿no? Ahora, hallamos que cuando Dios sembró su simiente en el huerto del Edén, hallamos que produjo un Abel, cuando Dios sembró su simiente. Pero cuando Satanás sembró su simiente de discrepancia, eso produjo un Caín. Entonces, el profeta dice, no, Dios, por la vía, ¿no?, de la obra que Él va a hacer en el tiempo del fin, va a tomar lugar dos resultados. Gente como Abel, gente como Caín. Es que así terminó, así empezó, así terminará. ¿Se da cuenta? Caín quería adorar todo, menos con el cordero. Él no quería saber nada. Era el resultado porque él era una semilla errada. Él había sido sembrado por un predicador errado. Entonces su relación con la palabra de Dios era para nada buena, porque el cordero es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Pero Abel se abraza del cordero. ¿Qué entendimiento debiera tener el gran predicador? Si la gente no ama la palabra de Dios, debiéramos estar en esa alarma roja, hermano. No hay interés, no hay atención, pues es tiempo perdido, ¿no? Entonces dice aquí, cuando Satanás sembró, produjo un Caín. El uno produjo un ser justo y el otro produjo un ser injusto. Por cuanto Eva puso atención a la palabra de discrepancia, contrario a la palabra de Dios, y allí mismo comenzó a rodar la bola del pecado, y ha rodado hasta el día de hoy. Y nunca llegaremos a corregir esto de las dos simientes juntas corriendo. Nunca llegaremos a corregir esto hasta que los ángeles vengan y separen todo esto, y luego Dios se lleve a sus hijos en el reino y la cizaña sea quemada. Qué tremendo trabajo para el tiempo del fin. Qué tremenda escena que va a tomar lugar. Qué tremenda realidad, qué real desafío cuando usted mira por la palabra de Dios las cosas que deben suceder en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque esas dos simientes se han venido juntas desde el tiempo del fin. Dos simientes, dos sistemas religiosos. Ambos adoraron en Génesis. Ambos, la Biblia registra que adoraron. Por lo tanto, las dos simientes son religiosas. ¿Se acuerdan? Y es un gran trabajo esto, que la Biblia muestra que debe tomar lugar. Yo voy a leer el mensaje de dolores de parto. El profeta habló de estos dos sistemas. En el dolor de parto volvió a hablar lo mismo. Volvió a hablar de esto y dijo, desde el párrafo 172, mensaje de dolores de parto, párrafo 172. ¿Estamos? Dice, en la iglesia del mundo hoy hay dos sistemas obrando. Y no puede suceder el rapto. Cuando el rapto ocurra es cuando estos dos sistemas están separados. ¿Cuál es la obra final? Separación. ¿Se da cuenta? Entonces, ese mensaje que estuvo en el profeta vino para eso, porque con ese mensaje tienen que trabajar. Luego ese mensaje va a los predicadores, el mismo mensaje, ve usted, tiene que despertar al mismo mensaje cada creyente. Es la forma en la que Dios obra, y al final todos llegarán al mismo nivel, ¿no? Grandes, pequeños, todos, ninguno enseñará a su hermano, todo. Pero eso, para llegar a eso, tomó lugar un trabajo, a la manera escogida por Dios, a la forma establecida por Dios. ¿Se da cuenta? Pero con ese objetivo. Por eso dice aquí, en la iglesia y en el mundo hoy hay dos sistemas obrando. Escuchen muy atentamente. Ahora, yo estoy leyendo el párrafo 172, ¿no? Ahora, yo quiero ver si ustedes van a decir amén a esto, porque hay dos sistemas obrando en la iglesia del mundo hoy, y voy a quitarme este peso de mí. Ahora, en este mensaje es donde se le pegó la hoja al profeta. Una semana después Dios viene y le dijo, no, hoy se ha cumplido esta escritura el día de venganza. En este mensaje es donde el sacerdote le entrega la Biblia, en este mismo mensaje, dolores de parto. ¿Sí? Por eso dice, hay dos sistemas obrando en la iglesia del mundo hoy. Voy a quitarme este peso de mí, y así que yo me desahogo de él. No era fácil decir esto. Escucha esto. Todos nosotros sabemos que eso es, los dos sistemas. ¿Cuáles son? La palabra de Dios y el sistema denominacional. ¿Se da cuenta?
Son los dos sistemas. Uno es la palabra de Dios, el otro es el sistema denominacional. Ambos son unciones. Son invisibles. Y la persona, ¿no?, recibe la palabra de Dios o recibe la otra unción. Miremos lo que sigue hablando y cómo lo describe esto. Porque uno dice, no estoy en la denominación allá. Muy bien, veamos cómo lo describe. Hay dos sistemas, dice, uno es la palabra de Dios y el otro es el sistema denominacional. Escucha esto. Hay dos sistemas obrando. Lo mismo que fueron Jacob y Esaú. ¿Dónde estaba? ¿De quién era Jacob y Esaú? De la virgen que llamó Eliezer. Rebeca fue traída por Eliezer. De esa iglesia traída a escena por Eliezer para Isaac vinieron dos sistemas. Uno es Jacob, el otro es Esaú. Uno amó la palabra de Dios, el otro el sistema, ¿no?, denominacional. Pero ambos son, ¿ve usted? Piénselo. Por el mensajero correcto, Eliezer el mensajero correcto, los hombres correctos de Eliezer, la mujer correcta, Rebeca, el esposo correcto, Isaac. Dos sistemas. Eso no podía cuadrar para ningún tiempo, solo para el tiempo del fin, para el día en el que usted y yo estamos viviendo. Por eso nosotros queremos examinar y ver primero, ¿no?, para que yo pueda hacer un servicio de Dios conforme a la voluntad de Dios, primero, ¿no?, qué clase de prédica estoy escuchando, porque eso va a ser el gran estorbo o la gran bendición que me va a unir con la palabra de Dios para yo poder entrar en servicio. ¿Y cómo yo entiendo esto? Por la palabra de Dios, entendiendo la promesa para este día. Y entendiendo, así como usted entiende para qué iba a venir el séptimo ángel, debe entender para qué van a venir estos predicadores. ¿Se da cuenta? Por eso cuando dice, no, el profeta tiene que venir, espere, ella dijo que no sería el ángel que separaría, el ángel separador, serían ángeles separadores. Y no se corregiría eso hasta que vengan esos ángeles. ¿Sí? Entonces, dice aquí, lo mismo que fue Jacob y Esaú. Uno dice era conforme al espíritu y el otro conforme a la carne. ¿Y qué es? Esaú y Jacob estaban peleando en el vientre de la madre hasta el momento en que ellos nacieron. Y así es con los denominacionales y la palabra. Peleando uno contra el otro. ¿Ah? Entonces usted tiene que entender por qué es su pelea. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es su pelea? Ahora, hermanos, aquí es donde vamos a ver. ¿Qué tiempo nos queda? Un poquito. Vamos a ver si nos aquietamos un poco y entendemos de qué se trata esto. Para que usted entienda, vamos a ver si lo juntamos, ¿ya? Vamos a ver aquí. Por eso dice, estaban peleando en el vientre de la madre, hasta el momento en que ellos nacieron. Así es con los denominacionales y la palabra, peleando uno contra el otro. Ellos han estado desde que Lutero trajo la primera reforma y espero que sea lo bastante sencillo para que ustedes puedan entenderlo. Párrafo 175. Dice, hay un Esaú y simplemente un hombre del mundo muy religioso. Simplemente Esaú, un hombre del mundo muy religioso. Oh, él está bien, hombre bueno, limpio, moral, hasta donde yo sé. Pero él no sabe nada acerca de la primogenitura. Él nació de esa manera y está moldeado de esa manera. Y Jacob, a mí no me interesa lo que él es. Él quiere esa primogenitura, él es el espiritual. Y ambos están hoy en el vientre de la iglesia. Y hay un enorme sistema tratando de formarse, llamado Consejo Mundial de Iglesias. Y del vientre de la iglesia está saliendo dos niños. Ustedes marquen mi palabra. Entonces, hay un sistema que nació allá, el Sistema Mundial de Iglesia. Pero del vientre de la iglesia, del vientre del mundo del mensaje, que era Rebeca, porque Rebeca no tiene nada que ver con la denominación, ¿no? Pero el sistema va a meterse dentro del mensaje, ¿no? Dentro del mundo de Isaac y Rebeca. Tan sutil, bueno y todo por el estilo. Por eso, ¿de qué se trataba esta pelea? ¿De qué se trata esta lucha? ¿No? Es importante que
Leemos esto, párrafo 779. 179. Pero estos sistemas no creerían de eso, no crecerían de eso, dice, porque es un sistema y no puede producir. Una cizaña no puede producir un montón de trigo, pero ambos están en el mismo campo, regado por la misma agua y la misma luz del sol. La denominación no tiene lo mismo que lo del mensaje, ¿eh? Recuerde, todo va a ser lo mismo, la misma luz del sol. Uno es la palabra y el otro no es la palabra. Estos dos están peleando. Ellos han estado peleando desde la primera reforma y todavía están peleando. Vamos a soltar un poco la predicación general y vamos a hablar de nuestro compañerismo, nosotros mismos, para que usted un poco tenga material para trabajar. Porque aquí nos da datos muy tremendos. Recuerde, son dos sistemas, dice, pero cuando usted ve que se están alimentando de lo mismo, la misma agua, la misma luz del sol, ¿no? El mismo campo, como Jacob y Esaú. Pero uno es la palabra, el otro no es la palabra, pero están peleando. Y están peleando siempre estas unciones. Entonces, desde la reforma, dice que los que pelearon desde la reforma están aquí. Usted no estaba en la reforma de Lutero, ¿no? Pero la unción, sí. El mismo Espíritu Santo que ungió a Lutero está aquí. Y el mismo diablo que ungió a aquellos contra Lutero están aquí. Entonces se trata de unción. Se trata de unción. ¿Se da cuenta? Se trata de unción. Cada vez que se encuentran, cada vez que se reúnen, va a haber un choque. Va a haber un choque. Cada vez. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Por eso, hermano, ¿cómo averiguarlo? Júntense. Usted tiene que trabajar por ello. Júntese y luego empieza a descubrir qué unción está sobre usted. Recuerde estas cosas. No, en otras palabras, ¿dónde nos vamos a dar cuenta de esta clase de espíritu? En los compañerismos. Porque si el compañerismo nada más está Esaú solo, todos van a estar hablando de todo, del trabajo, del quehacer, de la familia, menos la palabra de Dios. ¿No? ¿Todo bien? Pero si por ahí está, ¿no? Las dos simientes, esos compañerismos van a ser una pelea en vez de ser un gozo alrededor de la palabra de Dios. Eso no está fuera de la denominación, es sistema físico. Pero la denominación es un espíritu, una unción. Una unción. Y es ahí donde yo tengo que detectar qué clase de unción está sobre mí. ¿Qué clase de unción? ¿Se da cuenta? Entonces, lo primero que determina, escuche esto, lo primero que determina depende por la vía de la predicación. Porque si el predicador está errado, definitivamente la unción errada, pues tiene mucho apoyo para moverse en la gente, ¿no? Pero si la predicación está correcta, eso tampoco evita que la unción errada se meta, porque usted puede mirar eso, ¿no? Miren el mundo de Moisés, casi acabó con su gente. Miren el mundo de Jesús, ¿no? 70 con unciones, pues, y Judas y todo. Igual con Pablo, igual con el hermano Branham, igual con todos. Pero entonces, fácil podemos nosotros tomar la opción. Yo estoy correcto, los demás, ¿no? El predicador puede justificarse tomando esas cosas, ¿no? Y el creyente también pudiera justificarse, es que yo por escuchar tal predicación estoy así, ¿no? Pero examinemos mejor por las características de la Biblia para saber cuál es cuál, y usted va a dar cuenta que ninguno tiene excusa. Simplemente es decisión personal de uno, de cómo uno va a operar. Primero tengo que entender la regla básica, general. El primer punto, si yo quiero hacer un servicio de Dios conforme a la voluntad de Dios, por eso le dije, vamos a salirnos un poquito de la esfera del predicador. Y hemos dado unos datos, puntos principales, para que usted entienda cuando termina antes eso. Pero ahora para ubicarlo con nosotros, de una manera, y también incluye al predicador obviamente. La clave de todo, cuando usted quiere hacer un servicio a Dios, automáticamente tiene que entender la clave de todo. Siempre es Génesis, siempre tiene que volver ahí. Génesis capítulo 2. Usted encuentra en el capítulo 1, vio Jehová que Dios hizo eso y vio que era bueno, bueno, todo esto era bueno, ¿no?
Pero luego dice el versículo 18. En Génesis Dios dice, hay algo que no es bueno, ¿no? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Solución, escucha esto, solución, le haré ayuda idónea para él. Ese es el propósito central, el propósito principal que la Biblia contiene. Cuando yo quiero estar correcto, automáticamente tengo que colocarme bajo el plan de Dios, bajo el propósito de Él, que está en Génesis. Porque cuando nosotros nos reunimos, no, ustedes lo pueden experimentar, ¿no? Por eso Dios está haciendo algo así, usted no entiende por qué sucede, ¿no? Porque a veces cuando se reúne la gente y el predicador está ahí, y si es que conoce la palabra de Dios un poco, todo va a estar bonito, ¿no? Porque cualquier cosa que no, por ahí le preguntamos a Él. Pero lo glorioso es, para detectar espíritus, saber cómo vamos avanzando, es cuando se reúnen sin el predicador, ¿no? Entonces ahí, y se reúnen y empiezan a hablar un poco de la palabra de Dios. Ahí es donde van a empezar los conflictos. Y todo el mundo va a decir que él es Jacob y que el otro es Esaú, ¿no? Va a decir yo soy Abel y tú eres Caín, ¿no? Porque imposible que el Espíritu Santo que está obrando con alguien y está obrando en el otro, que choquen, ¿no? Nunca chocarán. ¿Por qué? Alguien que está obrando el Espíritu Santo, viene otro y dirá, hermano, mira lo que dice, aquí está mal. Amén, hermano. El Espíritu Santo nunca encontraremos contra el Espíritu Santo. Por el profeta dijo, cada vez que hay un choque es porque hay los dos espíritus, desde Génesis, los dos espíritus. Entonces, cuando le gusta un compañero, por eso es bonito, los hermanos pueden juntarse en Colombia, todo bien, de repente un día, 2 días, luego de pronto empiezan los choques para allá y para acá. Ahora debiera examinar de dónde está proviniendo usted la corriente errada. El cortocircuito. Fácil decir está allá en el otro. Pero vamos a dar las características para que usted se examine dentro de usted, para que usted tenga material a trabajar con usted. Puede reunirse los hermanos en Argentina. Y no solamente reunirse, y a la vez, ¿cuál es la salida? Como no está bueno el compañerismo, nada significante. Solución, cada uno por su lado. Bien, usted decide. Pero de esa manera, usted nunca detectará qué espíritu está en usted. Por eso la Biblia dice que el que logrará compañerismo en el tiempo del fin no es cualquiera. ¿Acaso no dijo Malaquías? Yo haré el libro de memoria para los que hablan a su compañero. Porque eso no lo hará cualquiera. Porque hay una batalla de promedio. Compañerismo, no trabajará cualquiera por el compañerismo. Cualquier cobarde rápidamente diría, mejor le evito. Yo voy a mi casa, el otro a mi casa, el otro allá, bueno, ¿no? Porque no lo puede hacer cualquiera eso. Porque aquí la Biblia decreta esto. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Solución de Dios, le haré una ayuda idónea. Observe, hermano, cuando usted ve la palabra ayuda, significa que algo se está trabajando, ¿no? Algo se está haciendo. Usted no dice, ¿no? Usted no dice, voy a buscar a alguien que me ayude a comer. No dice eso, ¿no? Dice, voy a buscar a alguien que me ayude a gastar mi dinero. No dice eso, ¿no? Pero cuando hay un trabajo que hacer, voy a buscar a alguien que me ayude, obviamente, seguro lo voy a pagar y todas esas cosas, pero necesito ayuda, yo solo no lo puedo hacer. Entonces hay algo que solo no lo puede hacer Dios. Digo, necesito una ayuda en eso. Y nosotros mostramos en la Biblia, nos damos cuenta que hay algo donde Dios necesita la ayuda. ¿Tiempo y sazón? No, porque es de Él. La Biblia, no, ya lo trajo. El mensaje ya lo hizo. En esta hora, la ayuda que necesita es que la gente busque la predicación correcta, la unción correcta. Bajo eso moverse, ¿no? En la labor correcta para el tiempo del fin. Entonces, dice, le haré ayuda idónea, pero esa ayuda, ¿para quién tiene que ser? Ayuda idónea, ¿para quién? Para la iglesia, para el predicador. Ayuda idónea para el hombre, que era Adán. Aquí el hombre es Cristo, la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Una ayuda para él, una ayuda, ¿no? Para Cristo. Entonces, cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios conforme al plan de Dios, y entendiendo que todos los sistemas están en el mundo de Rebeca, si usted no es incrédulo, usted se da cuenta, ¿no? Y el primer error en el que usted caería, decir, mire que me venga a engañar. Si el diablo viene a ver que venga a mí para que vea cómo lo derroto, ¿no?
No hay forma de que sus ideas, su imaginación, su razonamiento lo detecte. Solo por la palabra de Dios podemos detectar esto. Entonces dice, una ayuda idónea para él. Muy bien, cuando usted entiende eso y sabe lo que Dios quiere lograr en el tiempo del fin, usted empezará a trabajar por ello. Usted empezará a trabajar por ello. ¿Qué dijo Pablo? Dios es rico para los que lo invocan. El que lo invocar será salvo, ¿no? Pero luego, ¿cómo le invocarán si no hay quien les predique? Si no hay quien haga correr, ¿no? ¿Ve? La palabra del Señor. Entonces, nada más, ve usted, por la vía de la predicación y por la vía del compañerismo, hay una sola cosa que debe correr, ¿no? La ayuda para él. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en el tiempo del fin? Encontramos ciertas cosas en el mensaje. Observe. Voy a leer el mensaje del Dios de esta edad perversa. Nada más unos dos pequeños datos para que usted sepa el objetivo, ¿no?, general por el cual usted debiera estar siendo una ayuda. Una ayuda. Como dijo Jesús, obrero de su mies, ¿no? No dice Pablo que el ministerio quíntuple es para perfeccionar a todos los creyentes. ¿Para la obra de qué? Del ministerio. ¿De qué se trata ese ministerio? Ayuda para él. Todos los creyentes debieran ser perfeccionados para esa obra del ministerio, ¿no? Y ese ministerio nada más tenía que trabajar para traer a escena esa novia. Una ayuda para él. Párrafo 270 del mensaje El Dios de esta edad perversa. Párrafo 270 del mensaje El Dios de esta edad perversa. Dice, como ella es parte del novio, hablando de la novia, ¿no? Fiel a él en todo aspecto, esperando la boda. Escuche, uniéndose, no con el concilio ecuménico, uniéndose, no aislándose. Uniéndose, pero no con el concilio ecuménico, pero en el cielo, en la cena de la boda. A ella se le ha dado, esto es para nuestra propia iglesia, dice, a ella se le han dado y revelado a ella los misterios de los 7 sellos de la Biblia. Y ella ve la insensatez del engañador por esos sellos. Tan cerca es a la verdad que casi engaña a los escogidos. Pero ella dice para una unión celestial. Hermano, ¿cuánto usted está dispuesto a ayudar a ese trabajo para que el creyente logre esa unión celestial con ese del cielo? Esa es la palabra de Dios. Cada creyente que es la novia verá, dice, por los 7 sellos, toda la insensatez, todo el plan de ataque del enemigo. Ser experto, en otras palabras, con la sabiduría de Dios. ¿Sí? Cuando miramos estas cosas, en el mensaje, voy a leer otro mensaje acá. En la unión invisible de la novia de Cristo, párrafo 155. Usted empezará a mirar claramente en lo que se debe ayudar. Por eso, cuando usted quiere ser parte de ese grupo, usted entenderá, soy yo esa ayuda, ¿no? Señor, ¿qué te puedo ayudar? Señor, quiero ayudarte. Permíteme ayudarte, porque usted entiende, ¿no? Hermanos, párrafo 155 dice, una iglesia por toda la nación. Nosotros estamos siguiendo a Jesucristo, la palabra. Para estar en la novia, usted tiene que volverse a casar con la palabra de Dios. Y ese trabajo, ¿usted cree que alguien lo va a hacer? Lo primero que usted se requiere después de las 4 cosas es,
la predicación correcta. ¿Se da cuenta? Para que pueda la gente, dice, estar casado con la palabra de Dios, la cual es Cristo. Porque en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne. Párrafo 156. Mientras usted se aferre a las tradiciones denominacionales de hombres, usted es llamado en la palabra de Dios una adúltera. Es un trabajo. La gente está aferrada. ¿Cómo es que trabajaría la gente para que el verdadero creyente estaría ayudando a Cristo? El objetivo de que la gente se separe de las tradiciones, de las ideas de los hombres, de los dogmas de los hombres, de la predicación errada, y que se unan, ¿no?, en una unión poderosa hacia matrimonio con la palabra de Dios. A eso es llamado todo creyente, a hacer una ayuda hacia eso. ¿Sí? Pero para ello vamos a examinar un poquito lo que leímos aquí en Romanos. Como decía Pablo, ¿no? Aquí en Romanos, vamos a leerlo. Cuando usted entiende lo general, lo principal de ello, si usted va a hacer una ayuda, eso es todo. En otras palabras, todo lo que usted hace, usted empieza a examinarlo si ayuda. Ahora recuerde, esa ayuda es doctrinal, es con respecto a la doctrina. Porque todo el problema es, ¿no?, cuando se trata de ayudar con las manos o con los pies, pues eso es cosas naturales. Cualquiera lo puede hacer. Pero aquí la ayuda en realidad tiene que ver con su doctrina. No hay otra forma de hacerlo. Por eso decía Pablo aquí en Romanos 10, el versículo 13, todo aquel que le invocar el nombre del Señor será salvo. Si logra invocar al Señor, ¿no? ¿Cómo tiene que invocarlo, no? ¿Ve? Si logra invocarlo, él dice salvo. No, pues digo Jesucristo, tú eres mi Señor, yo te amo, yo esto, eso no es invocar. No. Porque entendemos, ¿ve?, lo que Pablo dice aquí. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Y luego, ¿cómo creerán en aquel en el cual no han oído? Y luego lo siguiente, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Lo siguiente, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? En otras palabras, si no son enviados de Dios, su prédica nunca traerá un resultado de real gente invocando a Dios. Lo pueden invocar, pero no cuenta para Dios. No cuenta. Porque aquello que cuenta para Dios es moverlo a usted en acción. ¿En qué acciones? De que Él no esté solo, de que Él tenga gente. No es bueno que Él esté solo, le haré una ayuda idónea, ¿no? Para Él. Entonces Dios ahora va a trabajar con ese objetivo, una ayuda idónea para Él. Gente, ¿no?, ¿ve?, libre de todo dogma humano, libre de todo sistema, por la revelación de los 7 sellos, ven cada ataque del enemigo con entendimiento pleno. Pues, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora, aquí está la característica de todo aquel que es enviado, que usted la tiene que examinar. Si nosotros estamos haciendo un servicio a Dios conforme a la voluntad de Dios, dice, como está escrito. Leo de nuevo el verso 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Escuche, como está escrito. Lo que son enviados, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Con qué tiene que ver los pies? Con el evangelio, con la doctrina. ¿No decía en la armadura de Dios, calzados los pies con el apresto del evangelio? De la paz. ¿Qué clase de evangelio? De la paz. Paz. Por eso, cuán hermosos son los pies de los que anuncian, ¿qué? La paz. De los que anuncian buenas nuevas. Miremos un poquito de lo que se trata esto. Aquí en Isaías. Capítulo 52. Isaías capítulo 52. Dice el verso 6.
Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Llegará ese día donde le esté presente. Escuche, en ese tiempo que dice, cuán hermosos, de esto está tomando Pablo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. ¿Con qué tiene que ver la paz? Con alegría. Porque Pablo ya lo junta con la paz. Aquí dice alegres nuevas o noticias alegres. Por eso dije, cuando usted se junta en el compañerismo, usted sabe que espíritu está cabalgando en usted, ¿no? Todo aquello que usted habla trae, ¿qué? Paz y alegría. Porque el verdadero creyente que se junta es porque quiere tener una relación correcta con Dios. Y usted, cuando quiere estar correcto, examina qué le unge a usted, que me unge a mí. ¿Se da cuenta? Porque la unción del Espíritu Santo dice que por eso Pablo dijo, ¿cómo sabremos que son enviados? Dijo, esta es la característica. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Esta es la característica de los que son enviados. Todo aquel que es enviado trae lo que ayuda, y esto es alegría y paz. Lo que mantiene a la gente en una actitud, piénselo, cuando las empresas se dan cuenta, encuentran a su gente que ya no tiene paz, lo llaman estrés. ¿Qué hacen? Le pagan lo que sea, las vacaciones, vete, le obligan a irse a otros países de turismo o algo para que se desestrese, para que se tranquilice, porque saben que un trabajador que no tiene paz no va a poder rendir bien. Por eso que en la China, ¿qué hacen? Ponen en todos los edificios, ¿no?, mallas de hierro, porque la gente pierde tanto la paz que se lanzan. ¿Se da cuenta? Entonces, son unciones. Aquellos que son enviados con Dios, cabalga esta unción sobre ellos. Tienen paz, tienen alegría. Jamás permiten hacer la obra de Dios de otra manera. Entonces yo no voy a ir a culto sin estos requisitos. No voy a ir a un compañerismo sin esos requisitos. Es la única manera que usted esté bajo la unción correcta. Porque la unción errada y la unción correcta están disponibles. Pero usted tiene que entender qué lo trae a una y qué lo trae a la otra. Cuando usted dice voy a un compañerismo, voy a reunirme con los hermanos, más vale que se asegure, ¿no?, qué actitudes van a traer la unción sobre usted, la correcta o la errada. Estamos examinando esto en la palabra de Dios. Igual es en la vida de predicador, ¿no? Recuerde, ¿ve? El creyente, el predicador tiene que hacer mirar a la gente la palabra de Dios, y estas promesas le alegrará el alma del creyente. No lo va a traer pensamientos de tristeza como Saúl, ¿no? Esos son hermanos, ¿no? Qué terrible. Por eso buenas noticias. Hermanos, mire lo que dice el Papa, mire lo que dice el mundo, mire lo que dice el pecado, mire lo que dicen las tentaciones, ¿no? Pobres nosotros. Eso no es el que Dios envió. Eso no son buenas noticias. No. El que Dios envía jamás hace protagonista a las malas noticias. Él no es un portador de malas noticias. Estamos mostrando aquí en la Biblia de lo que se trata. Porque hay dos sistemas. El uno estará peleando contra el otro. ¿Cómo pelea el uno? Con malas noticias. ¿Cómo pelea el otro? Con buenas noticias. Facilísimo, ¿no? Fácil. Simple. Entonces usted ya sabe cómo pelear en su compañerismo, cuando se junte, cuando se reúna. Puede, si quiere, no lo hace, ¿no? Pero la Biblia dice que él necesitaba una ayuda. ¿Cuál es la ayuda? ¿Qué se necesita? Unir la gente con la palabra de Dios. Que la novia, dice, por los 7 sellos conozca todo el plan del enemigo. ¿Quién tiene que hacerlo? Alguien tiene que ayudar a los demás hacia eso. Y en esa ayuda, que usted haga tal vez a unos 5,000, quién sabe, uno nada más le prestó atención. Bueno, vale, ¿no? Como le dijo Dios al profeta, el profeta se deprimió, le dijo, si no hubiera ni siquiera uno, no te hubiese enviado, pues, le dijo. Si yo te envío es porque aunque sea hay uno que te va a creer. ¿Ve? Entonces dice aquí, lo que anuncian la paz. Cuando hermosos, dice, son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. En otras palabras, no mira Goliat. No, David traía buenas nuevas. ¿Quién es ese circunciso? Somos simiente de Abraham. Ese es nada, hay que acabar con él. No, pero el enemigo, no, tu Dios reina.
Sí, pero qué joven derrotado. No, no existe eso. No, pero no, yo soy ignorante. Eso no existe. Empiezas a destrozar, a hacer polvo. Todas esas cosas con la escritura. Es que soy un desierto, florecerás. Es que soy un mudo, hablarás. Es que soy un ciego, verás. ¿Sí? ¿Qué es? Noticias del reino de Dios. Y el reino de Dios es reino de vida, reino de poder, reino de valentía. ¿Ve usted? De ánimo. Ahora, ¿cuántos queremos ser portadores de eso? Porque podemos ser portadores del reino de problemas, del reino de mala actitud, mal ánimo. ¿Cómo saberlo? Facilísimo. Ustedes reúnen, examinen qué unción los mueve. ¿Cuándo se darán cuenta? Cuando abran su boca, ahí se darán cuenta. Mientras no hablen, no van a darse cuenta. Pero cuando abran su boca en el compañerismo, ahí van a darse cuenta lo que ustedes hablan. ¿Qué trae? ¿Trae temor, duda, incertidumbre? ¿No? ¿Ve? Obviamente, ¿no? Habrá un choque. Pero usted mire de qué lado está, de las buenas noticias o de las malas. ¿Se da cuenta? Porque esas buenas noticias no las quería Saúl. Esas buenas noticias no las querían los 10 espías. Pero el verdadero creyente sí. El verdadero creyente sí, porque la palabra de Dios, cuando usted pone la palabra de Dios trae fe, trae vida, trae poder, trae seguridad, trae luz. Por eso David decía: lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Entonces nosotros decidimos qué unción se mueve en nosotros. Porque, recuerden, tiene que ser la persona que Dios envía. ¿Y cómo sabemos cuál es la persona que Dios envía? Tiene estas cosas. Trae alegres nuevas, anuncia la paz, trae nuevas del bien, publica salvación, le dice a Sión: tu Dios reina. Buena nueva para cada vez que usted ve Sión en la Biblia, es la novia. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. ¿Qué están viendo ellos? Lo que Dios está haciendo, lo que Dios dice. Entonces dice: ojo a ojo van a ver, ¿no? Esas cosas, la obra de Dios. Y eso traerá a ese en el júbilo, la alegría. Ese es el resultado, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Qué se requiere para ese mundo de paz? Voy a leer un poco aquí en el Proverbios capítulo 3. Por eso decía Pablo: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ah, no, pues facilísimo. Entonces voy a traer alegría, voy a traer esto, voy a traer a ese en esta paz. Mire lo que se requiere. Proverbios 3, versículo 19, dice esto: Jehová con sabiduría fundó la tierra. Observe, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. ¿Se da cuenta? En otras palabras, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con sabiduría, no con insensatez, no con torpeza. No hace las cosas por hacerlo. Todo lo que hace primero lo examina y ve cómo sale y recién lo hace. En otras palabras, antes de que usted haga algo, primero examine el resultado. Por eso, mira cómo Jehová obra, cuando Jehová ha hecho. ¿Qué tiene que ver eso con la paz? Sigamos leyendo. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. ¿Estas cosas de qué? De que Dios no creó las cosas, no hace las cosas Él sin sabiduría, sin ciencia, sin inteligencia, sin meditación exacta y precisa. Por eso, hijo mío, estas cosas no se aparten de tus ojos. Mira siempre esto. Cuando vas a hacer algo, mira, ve cómo Dios hace lo que hace. ¿Ah? Esto no se aparte de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Esto guárdalo, opéralo esto. Observe, ¿y eso sabe qué? Eso será vida a tu alma. Vida a tu alma. Y gracia en tu cuello. En otras palabras, cuando hay gracia, es cuando, oh hermano, la gente te empieza a tener confianza, ¿no? En otras palabras, ve, por favor habla algo, porque extrañan lo que tú dices, ¿no? ¿Saben cuán edificativo es? Gracia a tu cuello. ¿Qué más? Entonces, cuando haces eso, andarás
por tu camino confiadamente. Tu pie no tropezará. ¿Por qué la gente tropieza? No examina lo que hace, no lo evalúa. No dice, a ver, yo voy a hacer esto, voy a pensar esto, a ver. No, porque usted no examina, porque sabe, usted terminará hablando lo que piensa. Pero cuando deja que su pensamiento no lo administra, ¿no? Que sea algo que va a edificar, algo que va a traer gozo, algo que va a traer alegría, ¿no? Como aquello que Dios envía, entonces hay consecuencias. Pero cuando uno hace esto, dice, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Qué bien te va a ir. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Paz. Usted estará bien seguro, firme, confiado, no preocupado. ¿Cuándo? Cuando usted considera cómo obra Dios, cómo quiere Dios hacer las cosas. Cada cosa que nosotros hacemos para las cosas de Dios, ¿no? Uno lo examina, cualquiera puede hacerlo de cualquier manera, es cosa de ellos. Después tendrán problemas cuando uno no examina lo que hace. Pero cuando uno examina minuciosamente lo que hace, a ver cómo va a ser, si va a estar en un culto, cómo va a estar, ¿no? Aún en la conexión, cómo va a estar. Usted tiene que examinarlo, porque usted no lo hace solamente por hacerlo. Usted quiere que a Él se agrade. Por eso dijo, nunca te olvides de esto. Esto no se aparte de tus ojos. Que cuando Dios hace las cosas, cuando Dios creó todo, cuando Dios fundó todo, lo hizo con sabiduría. Usted tiene que entender que lo que usted diga, eso va a tener resultados. Y usted rápidamente empieza a examinar el resultado que va a tener de las cosas que digo, de las cosas que pienso, de las cosas que hago. Y cuando uno no examina eso, lo primero que va a perder es lo opuesto. Usted dé lo vuelta a lo opuesto. Si lo leemos opuesto a esto, ¿qué diría? ¿No? Si esto guardas, dice el versículo 22, será vida tu alma. ¿Qué? Será muerte tu alma. ¿No? Enfermedad, todo eso. Gracias a tu cuello. En otras palabras, a nadie le caerás bien. Delo vuelta nomás todo y léalo. Si uno no considera, ¿no?, como Dios hace las cosas, uno tiene que decir, hacerlo como Él lo hace. Por decir, ¿cómo irán si no fueren enviados? Porque hay unciones para que nosotros hagamos las cosas no agradables a Dios. En vez de ayuda va a ser problema. Y la consecuencia lo va a llevar usted. Porque inevitablemente la promesa se va a cumplir. Habrá gente que sí le interesará el consejo de Dios. Y lo va a lograr. Eso es inevitable. Pero si nosotros nos prestamos atención a ese consejo, vamos a tener problemas. Se lo da vuelta, será muerte tu alma, le caerás mal a todos, nadie te tendrá confianza. ¿Qué más? Entonces andarás por tu camino confiadamente. Andarás todo asustado todos los días, lleno de miedo, de temores, de dudas, ¿no? Y tu pie no tropezará. A cada momento estarás tropezando, ¿no? Pero no puede ser, pero aquí no entiendo, pero esto, lo otro, siempre tropezando. ¿Cómo, hermanos? Si la palabra de Dios es tan simple, tan sencilla y tan clara. Por eso digo, en el entendimiento no hay forma de tropezar, porque todo está dado, claro. Por más torpe que sea, no se aparta del camino. ¿Dónde está la batalla? Y algo fuerte es en llevar a cabo lo que dice, lo que sabemos. Ahí está la lucha, ahí está la batalla. Ahí no lo hará cualquier cobarde, ¿sí? Ahí no lo hará cualquier cobarde. Porque también usted empieza a hacer algo, ahí se va a ganar el menosprecio, la crítica, el insulto, ¿no? El opositor ahí va a querer detenerlo, ¿ve? Pero no hay forma de tropezar en la palabra del Señor, porque es tan contundentemente la luz, tan poderosa, ¿no? Luego dice, cuando te acuestes, no tendrás temor. Pero ahí te hasta malos sueños teniendo, ¿no? Sino que te acostarás, tu sueño será grato. ¿No? Si usted lo da vuelta, pues tendré pesadillas, ¿no? Tanta cosa. Hay gente, hermano, que pierde la paz por sus sueños. Parece sencillo esto. Pero una hermana fue al profeta y dijo, hermano, ya dice que ya hasta mi salud ya se afectó ya, y toda mi familia. Y le hizo la pregunta al hermano Braga, y también fulano, hermano, ¿por qué? Porque me soñé que estaba perdida.
en una arena blanca. Y también estaba fulano hermano perdido también con nosotros. Sí. Y le he dicho a mi familia esto, y el profeta dijo, es el diablo que le está engañando, que le hace que se ponga nerviosa. ¿Por qué? Porque usted vio que era arena blanca. Blanca es pureza, usted está correcta, le dijo. Solamente interpretó mal su sueño. Cualquier cosa que usted pueda interpretar, el diablo lo va a señalar. Y yo, para mí estaré perdido. Hermano, ¿yo cómo sé que estoy perdido correcto? Iré a la palabra de Dios, a examinar las características en mi actitud, en mi ánimo, en mi lenguaje, en mi énfasis. Lo examinaré por la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios me diga, eso será la verdad. Lo que me haga sentir las cosas, lo que venga al pensamiento, ¿qué importa eso? Pero se da cuenta, por eso dice que un verdadero creyente va a traer a escena la paz. ¿Cómo lo va a traer? Enseñándole a la gente. ¿Se da cuenta? No haga lo que le parece. Antes de hacer algo, primero piense cuánta alegría, cuánto gozo, cuánto ánimo, cuánta fe, cuánta acción hacia Cristo producirá lo que tú dices. Si no, usted va a tener problemas. Y luego va a estar echándole la culpa. Muchos dicen, hasta Dios le echará la culpa, ¿no? Hermanos, cuando uno entra en estas cosas, mire, permítame leer el capítulo 4 de Proverbios. Cuando uno entra en esto, no examina, no mira como Dios, no examina, entra en el mundo de los impíos, ¿no? En el mundo de la iniquidad, dice el Proverbios 4:19. El camino de los impíos es como la oscuridad. Escuche esto, no saben en qué tropiezan. Toda la cosa va mal y ni entienden por qué. No saben por qué. Solamente, ¿por qué será? ¿Por qué será? Y toda consecuencia allá, hoy día, en este día en el que vivimos, es por causa de que nosotros estamos siendo parte del sistema de Esaú, el cual es el mismo de Caín, el cual es el mismo de Balaam. De no ser aquellos portadores de buenas nuevas, de no ser aquellos que son enviados de Dios, de no ser aquellos que están buscando, ¿no?, fortalecer el compañerismo del creyente con la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces dice, ¿qué hace el impío cuando entra a ese mundo? Ni sabe en lo que tropieza. En otras palabras, no sabe nada por qué suceden las cosas, pero el creyente sabe por qué sucede lo que sucede. Mira lo que pasa cuando uno hace así, y luego cuando uno lo hace con sabiduría, simplemente lo da vuelta y mira lo que pasa cuando uno lo hace con insensatez. ¿Se da cuenta? Por eso miramos en la palabra de Dios estas cosas y nos damos cuenta, ¿no?, cómo sucede esto. Es importante, por eso le digo, todo esto depende de la doctrina que nosotros tengamos, porque la doctrina correcta es indetenible, nadie lo podrá hacer frente. Solo que las cizañas simplemente, ¿no?, como escuchaban a Jesús, sabían la verdad y se iban. Jesús dijo, sí, iban ofendidos, ¿no? Jesús dijo, son cizañas que no, son plantas que no plantó mi Padre. Pero de que lo pueden hacer frente, no. Pero el verdadero creyente estará amando, ¿ve usted?, el unirse con la palabra de Dios. Entonces, aquí hay unciones que yo tengo que ver, unciones que van a venir a usted. Y usted tiene que examinar, el cielo ha descendido, pero el infierno ha subido. Unciones que me van a hacer mirar ciertas escrituras. ¿No buscó el diablo hacerlo mirar escrituras a Jesús? Escrituras para exhibirse, para querer hacer, para que se cumpla su punto de vista de Satanás, su objetivo. Pero Jesús sabía detectar que no debería tentar al Señor. Él sabía detectar cuando las escrituras estaban siendo enfocadas erradamente. Entonces es importante que nosotros entendamos aquí, hay algo que usted debe guardar y ese es su corazón. Porque de ahí va a salir todas las cosas, sus decisiones, sus palabras, sus acciones, todo es de lo que esté en su corazón. ¿Cuándo las cosas pasan a su corazón? Cuando primero están en su pensamiento. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca.
Entonces aquí en el capítulo 4 de Proverbios, el versículo 23, el versículo 23 dice esto: sobre toda cosa guardada, observe, sobre toda cosa guardada que tú vayas a guardar, que vayas a cuidar, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de eso depende todo. Todo depende de eso. Por eso nosotros dijimos, ¿no?, que aquí en el tiempo del fin, las dos cosas están aquí y usted tiene que responder por ambas, lo errado, lo correcto. Pero para ello usted tiene que asegurarse que su corazón está correcto, tiene que vigilar su corazón. ¿Cómo? Examinando minuciosamente que todas las cosas que llegan ahí será edificación para los demás. Será edificación para los demás. ¿Se da cuenta? Será, piénselo. Por eso yo hablaba con los hermanos, ¿no? Con algunos muchachos estábamos hablando, a veces le digo, por ejemplo, en algún momento tengo que predicar o algo, o ustedes que les gusta hablar, compartir la palabra del Señor, primero deben ser como científicos espirituales, dijo el profeta, de buscar examinar cómo, mirar la condición del creyente y luego trabajar para mirar en la palabra de Dios y buscar cómo llevar a los hermanos, a los que yo estoy viendo, con lo que estoy hablando, a una relación más alta con Dios. Ahora, esa es la unción correcta cuando usted está buscando escrituras para que ellos, ¿no?, fortalezcan su relación con Dios. Pero la otra la otra unción viene como inquietudes, ¿no? La otra unción es astuta. ¿Cómo vino? Con que Dios os ha dicho, como preguntas, ¿no? Astutas. Pero no es que quería saber para cambiar, para alinearse con Dios. No. Quería envolverlo a Eva, lo que dijo Pablo a Timoteo, no te enredes en esas conversaciones, ¿no?, sin sentido, de discusiones y de palabras ociosas y toda esa cosa, ¿no? ¿Ve? Con que Dios os ha dicho, no coma de todo árbol. Mentira, así no decía. Así no decía. Porque cuando el creyente es honesto, dijo el profeta, siempre hará una pregunta escritural. Y una pregunta escritural siempre tendrá su respuesta escritural. Cuando el creyente es honesto, él no estará con sugerencias. Por ejemplo, ¿no?, como fueron a Jesús, ese era Satanás sobrando, y le dijeron, maestro, un hombre se casó con su esposa, luego tuvo un problema, murió. Pues la ley decía que su hermano tiene que levantar la descendencia. Entonces se casó también con ella. Murió. Y así dice, fueron 7 hermanos. Murieron los hermanos, murió también la mujer. ¿Y en la resurrección de quién será la mujer? Escuche, ¿creían ellos de la resurrección? Dice la Biblia que ellos no creían. Pero se buscaron historias, fábulas. Se buscaron, ve ustedes, sus historietas para tener argumentos en contra de la doctrina. Y lo presentaban así a Jesús. Por eso usted tiene que examinar que cualquier cosa que me venga a mí, porque de eso depende los compañerismos. Yo he estudiado mucho tiempo, como estos años a veces que hemos visitado hermanos, ¿no? Muchos hermanos vienen con esa unción. Yo me pregunto por qué es tan general así. Casi es un 99% que la gente viene así, con ese tipo de preguntas, ¿no? No con preguntas escriturales. Por eso la pregunta de Jesús era directo del Mesías. ¿De quién es hijo el Cristo? Le decían. Iba la palabra. De David. Entonces, ¿por qué David le llama Señor? La palabra. Siempre preguntas escriturales. Preguntas de la Biblia. ¿Ve? Pero a veces uno viene, hermano, ¿y cómo es esto? Porque fulano dice eso. ¿Ah? Esa es la unción errada. Descúbralo. Viene a usted. Viene para causar interrogantes que no están escritas en la Biblia. Jesús le dijo, ¿por qué ustedes hierran ignorando las escrituras? Por eso están aplicando un ejemplo que no va, porque allá no va ese tipo de matrimonio. ¿Sí? Usted sí conoce la historia, ¿no? Por eso nos damos cuenta, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ahí es donde vendrán unciones. Si el predicador no sabe, también vendrán esas unciones y él no estará predicando para que el nivel de fe de su gente crezca hacia Dios. Solamente estará predicando las cosas las inquietudes que le vienen a él.
Las unciones que le vienen a Él, y todos son para el mundo visible. Las cosas sobrenaturales lo conectan con las cosas naturales, ¿no? Pues yo conversaba recién con unos hermanos, estamos conversando, ¿no? Hermanos, dice, ¿qué hacemos a veces cuando vemos los creyentes en lo natural, ¿no? Cuando vemos los creyentes en lo natural, dice, con el ABC de la doctrina, ¿no? De vestimenta, tal vez, de peinado y todas esas cosas, lo vemos cerrados. ¿Cómo lo corregimos, no? ¿Cómo, pues, nosotros tratamos con ello? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la forma, no? Simplemente ir a la Biblia. La Biblia dice, le digo, que Dios es maldador alegre. Y de nada nos sirve que nosotros digamos, hey, no te cortes, mira el cabello, aquí dice que no te cortes. Y la gente lo hace, ¿no? Y listo, ya no se corta el cabello, pero eso es todo. ¿Qué me complace a mí? Ver que la gente no se corta el cabello, ver que la gente usa vestimenta correcta, ¿eso me complace? Si soy creyente, yo entiendo, ellos lo hacen, pero no lo disfrutan. ¿Por qué? No conocen, no han logrado amar la palabra de Dios. Porque el que lo hace con alegría, ¿cuándo alguien lo hace con alegría? Cuando alguien ama, busca agradar al que ama. ¿No si el amor no busca lo suyo? Sino busca agradar al que ama. Esther buscaba agradar a Asuero, amaba a Asuero. Entonces, si logramos que la gente ame la palabra de Dios, solamente trabajemos para que la gente, por eso el profeta dijo, la novia empieza a conocer todos los ataques del enemigo por los 7 sellos. Y de esa manera ya sabe qué ataque del enemigo es hacia él. Va a leer solo por el mensaje. Entonces, cuando vemos que la gente se alinea, ¿no? O la gente congrega, pero entiende por qué lo hace. Si la gente ofrenda o hace cualquier cosa, pero entiende por qué lo hace. Y lo hace con alegría porque entiende y lo ve en la Escritura. Si no lo ve en la Escritura, ¿de qué vale que lo haga? ¿Se da cuenta? Entonces nada más trabajemos que la gente logre amar la palabra de Dios. Si no ama la palabra de Dios, hagan lo que hagan, no sirve, no cuenta. ¿Por qué? Porque solamente estarán siendo persuadidos a hacer algo. Y usaré la Escritura para persuadir. Y uno dirá, pero estoy enseñando la Escritura. No. Estaremos usando la Escritura nada más para decirle a la gente, no hagas esto, y no hagas esto, y haz esto, y no dejes de congregarte. Y la gente solo lo hace, pero no disfruta, no es feliz, porque no conoce el misterio de Dios, no conoce la plenitud de la palabra de Dios, no ha unido su vida a Cristo. Por eso yo decía, cuando uno trabaja de esa manera es diferente. Como una hermana decía, no me gusta esa falda larga a mí. Todavía no se bautizaba. Acá no, dice, me gustan muchas cosas, pero esto no. ¿Qué es esa faldita va a estar yo? Y le digo, y nadie le obliga, aquí el que quiere lo hace, el que no, no. ¿Ve? Entonces, ¿qué? ¿Yo no me van a obligar? ¿Quién le va a obligar? Usted es libre. Nunca se comprometa con el hombre. Si usted hace algo, pues hágalo porque usted quiere. Y al tiempo lo veo y le digo, ¿qué pasó? No, pues dice ya bien la palabra, lo que dice ya. Sí. Porque antes la gente piensa que las cosas que hacemos, lo hacemos porque nada más es un acuerdo de iglesia. Es una cultura que tratamos de establecer. No saben por qué es la vestimenta así, por qué el cabello, por qué el misterio del cabello largo, por qué el misterio de no cortarse el cabello. ¿Se da cuenta? ¿Por qué el misterio de la vestimenta correcta? ¿De qué se trata? ¿De qué habla? ¿De qué dice eso? Pero cuando saben de lo que se trata, es diferente. Pero hay muy pocos que quieren trabajar en eso. Solamente que queremos trabajar en ese mundo, ¿no? De Jehú. Nada más desenvainar la espada y se acabó. Pero las cosas espirituales a él no le importan. Samuel trabajó de una manera más elevada. Samuel fue y cambió la situación a esos 7,000. Pero, Eliseo, ¿no? Eliseo. ¿Ve? Pero Jehú no, nada más, qué gusto para desenvainar la espada, qué gusto para cortarlo, pero sus ojos nada más ven lo natural, nunca ven lo sobrenatural. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Por eso dice, aquellos que Dios envía traen buenas nuevas, buscan activar el gozo y la alegría. ¿Por qué? Hermanos, si vamos a establecer, ¿no?, esa realidad de un pueblo con noviazgo con Jesucristo, lo primero que hay es alegría, gozo. ¿Por qué? Porque es una unión para bien de la persona. Es como dijeron una muchacha, ¿no? Tal vez una condición pobre o media o algo, ¿no? Con un multimillonario, pues no. ¿Ve? Que puede comprarle una docena de aviones, ¿no? Unas 4 docenas de barcos y así.
Ella no va a estar, ay, qué desgracia será mi vida. Ella va a estar alegre, ¿no? Va a estar agradecida porque su condición no va a cambiar. Y acá es más de docenas de barcos, de aviones, de lo que sea. Eso no tiene comparación la propuesta de Cristo para con cada creyente. Eso no tiene comparación. Entonces, ¿cómo lo puede disfrutar el creyente? Pero ¿sabe por qué no lo hace? Falta de entendimiento clave. Le haré una ayuda idónea. No problemas, no dificultades, sino dice que aquellos que Dios envía, oh hermano, traerán la paz, el gozo, las buenas nuevas y el reino de él. Jehová, tu Dios reina, le dirán eso a Sión. Pero tienen que conocer la palabra de Dios para ello. Por eso decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Escucha esto, verso 24. Aparta de ti la perversidad de la boca. ¿Cómo guardas tu corazón? ¿Cómo? Sobre todo guarda tu corazón. De él depende la vida, de él depende que te vaya bien o mal. Porque lo que hacemos vendrá sobre nosotros. Si nosotros fomentamos algo que no sea el resultado de un real enviado, vamos a cosechar. Vamos a cosechar. Porque a cualquiera que quiera hacer la voluntad de Dios, Dios le proveerá reales enviados. Nosotros tenemos la posibilidad de ser portadores correctos de la palabra del Señor. Pero se requiere entender esto. Si aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Qué es la perversidad? No, la astucia. Cualquier cosa, hermanos. Por ejemplo, cualquier cosa que yo no lo entiendo, cualquier tema que yo no lo sé, no lo toco hasta aprenderlo. Yo no podría venir y sembrar dudas en usted. Yo no podía ir a un compañerismo y sembrar dudas. Como dijo un hermano, me aprendí el tema del nuevo nacimiento. Allá, me he ido a tal pastor y, a ver, hábleme del nuevo nacimiento. Eso es una lengua perversa. Porque no está buscando, a ver, hable, no sabe nada, dice. Oye, le pregunté a un pastor y no sabe nada. ¿No? ¿Se da cuenta? Usted no está preguntando algo porque realmente necesita preguntar. ¿No? Está siendo un perverso. Así no debe ser. Así no debe ser. Usted sabe que lo sabe, ¿no? Y quiere impresionar a los demás. Salvo que le preguntaran es otra cosa. Salvo que le dirían, tú no sabes nada del nacimiento. A ver, dime tú. ¿Cuál es tu concepto que tienes? Porque me dice que yo no sé. A ver, dime tu concepto. ¿No? Ah, no, mire, eso no es así, esto es así. Bueno, pero cuando yo astutamente, ay. A ver, usted sabe la palabra, no, usted es pastor, sí, a ver, hábleme un poco del nuevo nacimiento. Cuando usted sabe que no lo vio. ¿No? Es como ser un abusivo cuando me voy al niño de primer grado de escuela. Ay, a ver, resuélveme este problema de raíces cuadradas. Sabiendo que no lo puede hacer. ¿No? A ver, ándate con el que está en la universidad. Tú de escuela, ándate con el de la universidad, a ver. Pero se trata de ser abusivo en nuestro lenguaje, muchas veces. Aparta de ti eso, dice. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En otras palabras, que no querramos sacar provecho de la gente, que querramos ayudar. Por ejemplo, que alguien venga, ¿no? Vamos a hacer esta construcción. Y alguien venga, a ver, oye, tú no sabes nada. No, sí, yo sé algo. A ver, ven, ponme aquí hasta pared. O hazme esto. Cuando yo sé que él no sabe. A ver, dejen, aquí el maestro va a hacer cuando sé que no sabe. ¿No? Más empiezo a entretener la gente, más empiezo a hacer demorar la obra. Si ya sé que no sabe, oye, ven, alcánzame esto y mira esto y terminará sabiendo si yo le enseño. ¿Se da cuenta? Por eso es importante que nosotros sepamos administrar nuestro compañerismo, la unción que viene sobre nosotros. Nunca en el compañerismo busquemos sembrar dudas, ¿no? Con ese tipo de unciones, con ese tipo de lengua. Siempre empecemos a apuntar a la palabra de Dios, donde hay seguridad, de lo que es doctrina. Yo no puedo sembrar los pensamientos que a mí vienen. A mí pueden venir millones de pensamientos. Pudiera venir a usted decirle mis pensamientos. Pudiera venirle a usted decirle mi parecer. Pero yo tengo que saber qué edifica eso. Y Dios me va a hacer responder por ello. Pero yo sé lo que Dios envió para usted, punto. Ahí es donde está la ganancia. Lo otro, de luego nos preguntamos, ¿por qué me viene este problema? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué me desespero? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Por qué estoy afligido? Nada puede venir sin causa. Todo tiene una razón. ¿Se da cuenta? Por eso, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Cuán poderoso es entender eso? La iniquidad, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Sabemos lo bueno que hay que hacer.
Y uno tiene que ser sincero. Hasta donde yo sé, hasta ahí no me voy a hablar. Lo que yo no sé no me voy a meter. Me voy a ir a investigar primero, responsablemente. Por ejemplo, a alguien que nada más sabe disparar revólver no le va a traer un avión de guerra que dispare. Primero lo llevaré a enseñarlo. Entonces lo mismo es con uno. Cualquier cosa que nosotros no dominamos, cualquier cosa que no estoy seguro, cualquier cosa que yo tengo duda, cualquier cosa que yo no sé, tengo que aprender si no sé. Pero voy a averiguar. Voy a ir al que sabe. Si hay algo que debo cuidarme que ese tiempo que la gente invierte, ya sea en compañerismo, ya sea en juntarse, que sea fructífero. Que sea fructífero. Pero ahí es donde el diablo, para quitar la paz, ¿cómo lo va a hacer? Ungiéndome a mí con preguntas que no edificarán, con preguntas que me sacarán de la atmósfera, o con propuestas como, ¿no? Como si en el lugar se reunían los hermanos y que sí, toquemos a ver cómo será el juicio del trono blanco, cómo será ahí en la eternidad y cómo será esto, todo lo que tiene que ver por allá. Y nada, como nosotros hoy cumplimos la profecía para este día. ¿Se da cuenta? Ahora, si alguien domina esos temas, métase pues. No va a enredar a la gente, no va a sembrar dudas, va a ser claro las cosas. Pero la gente se lanza donde no domina, habla lo que no sabe. Eso es lo que decía que son, aquí en el libro de Judas decía eso. Mire, estamos viendo, ¿no? Por eso, ¿cómo invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Si no hay gente que realmente esté trabajando por ello. Hablaba de estos, ¿no? Que han entrado encubiertamente. Dice el verso 10, Judas 10, verso 10. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Esa es la unción que se mueve. Por eso decía, el impío ni sabe, dice, su camino es como la oscuridad. No sabe de lo que, no entiende nada. ¿Por qué pasan las cosas? Estos blasfeman de las cosas que no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. En los que conocen se corrompen. O tratar de decir más de lo que ya dice, ¿no? Es tremendo. Cuando uno se lanza, como por ejemplo, alguien leyó Corintios, ¿no? 4, donde decía, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de la gente, ¿no? Y escuchó a un predicador que dijo que el mensajero para ese día trae la palabra y la palabra es Dios. Entonces rápido lo interpretó que el Dios para el mensajero para cada edad, ese es Dios para ese día, ¿no? Entonces dice, oh, el Dios de este mundo, ese es el séptimo ángel, el mensajero, Malaquías 4. ¿Y por qué entonces ha cegado? Es que, mire su interpretación, es que una tremenda luz, cuando la luz te afoca a los ojos, te ciega. Es una luz tan poderosa que te ciega, ¿no? ¿De dónde sacan esas cosas? ¿De qué parte de la Biblia? ¿De qué parte del mensaje? Pero se da cuenta, uno se mete en lo que no sabe. Estamos hablando que hay que ser correctos en la doctrina, porque de eso depende, ve usted, todas las cosas. La cosa de más valor, sobre todo, es la doctrina. No hay nada de más valor de eso, porque cuando uno adora, ¿no? Cuando con doctrina errada, simplemente lo que haga no vale. Si la doctrina está errada, no vale. Y la Biblia dice que aún la Virgen insensata arregló su lámpara. Esa es su doctrina, porque la palabra de Dios es la lámpara. Entonces, aquel, ve usted, que trae buenas nuevas cuando coloca la palabra de Dios de los temas que sabe, ¿sí? Entonces eso trae alegría porque trae luz, trae entendimiento, sí, lo vi, tomo nota, lo que quiera. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Volvemos rápidamente. En el capítulo 15 de Proverbios. Proverbios 15. Porque esto es un trabajo que cada uno, hermanos, tiene que hacerlo. Cada uno, por eso le digo, si el predicador, si el predicador es correcto, cada uno debiera estar trabajando en lo mismo que el predicador está trabajando. Porque no puede ser la causa diferente, una de la causa del predicador, otra de la causa del pueblo. No puede ser. Cuando es lo correcto. Cuando es lo errado, sí. Cada uno tiene su propia causa. Porque Babilonia tiene muchos dioses, ¿no? Y cuando se reúnen, pues será cada uno pues su propia voz, ¿no? Entonces, ¿qué es su solución? Una reunión ecuménica donde no nos junte la doctrina.
Para Babilonia, la doctrina no vale. Pero para el verdadero creyente, la doctrina es lo máximo. Para Babilonia, no, la doctrina no vale. Lo que nos cuenta es el amor. El amor y la doctrina son lo mismo. Porque Cristo es la palabra y Él es amor. Proverbios 15:4. Dice así: la lengua apacible, ¿no? Con paz, con tranquilidad, con seguridad, ¿qué es? Árbol de vida. ¿Ah? No puede ser alguien que tenga la palabra de Dios y no ser apacible. En otras palabras, no puede alguien tener la palabra de Dios y causar problema, conflicto. La lengua apacible, la lengua del verdadero creyente es árbol de vida. ¿Se da cuenta? Pero dice, más la perversidad de ella, si hay perversidad, ¿qué sucede? Es quebrantamiento de espíritu. Trae iras, resentimientos, enojos, pleitos, todo. ¿Dónde está todo eso? El poder de la lengua. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Unciones están aquí. La unción del sistema denominacional, la unción de la palabra de Dios. ¿Cómo lo sé? Yo quiero examinar de qué lado estoy cabalgando. Estamos mostrándolo en el mensaje. Estamos mostrándolo aquí en la Biblia. ¿Se da cuenta? Cómo uno debe trabajar, cómo uno debe moverse. ¿Por qué? Lo principal, cuando uno quiere estar correcto, es decir, bueno, Cristo dijo que si yo soy llamado a ser parte de esta novia, pues seré una ayuda idónea. Ayuda, exacta, idónea, es precisa, ¿sí? Que encaja el propósito de Dios, el objetivo de Dios. Y el objetivo, y el profeta dice, la lengua apacible, ¿no? En otras palabras, ve aquel que es enviado, es árbol de vida. ¿Y cuál es el árbol de vida? La palabra de Dios, Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es? La lengua apacible. Más la perversidad de ella es el quebrantamiento de espíritu. Lleno de problemas, lleno de esas cosas. Rápidamente, capítulo 16, Proverbios 16. Proverbios 16. Por eso, hermanos, ¿cómo uno tiene que trabajar? Cuando ustedes se junten en un compañerismo, ahí es glorioso. Porque muchas veces dicen, no me junto, ¿por qué? Porque, bueno, mejor cada uno por su lado y toda esa cosa. Está bien, usted haga lo que quiera, ¿no? Pero si usted hace lo que hace, tiene que ver si la palabra de Dios dice que usted haga eso. Pero cuando usted mira a la palabra de Dios, el trabajo aquí es compañerismo. Vaya, antes del rapto todos se juntaron en paravadas. Hemos leído eso vez tras vez. Esos son los eventos de rapto. ¿Se da cuenta? Y en ese juntarse, ahí vamos a ver, ahí donde va a haber la separación. Por lo que estamos buscando, separando las dos cosas, los dos espíritus, mostrando por sus características. Y recuerde, estamos llenos del errado. ¿Cuántos estamos dispuestos a dejarlo? Por eso dice el verso 28 del capítulo 16 de Proverbios. El hombre perverso, cuando uno es perverso, no es sincero en su corazón, levanta contienda. No puede, el que Dios envía no puede hacer eso. Por eso recuerde eso, recuerde esas cosas. Por la Biblia nosotros tenemos que examinarnos. Por eso el hombre perverso levanta contienda, ¿no? Y el chismoso aparta los mejores amigos. Entonces, ¿dónde está el punto? En lo que usted hable. Una más, 21, Proverbios 21. Estoy viendo estas claves. Uy, el tiempo pasó. Proverbios 21, versículo 23. 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, si él trabaja en eso, su alma guarda de angustias. ¿Por qué nos vienen todos los problemas? Por no saber administrar nuestra boca. Por no saber, hermanos, que en este día para qué hemos sido llamados. Hemos sido llamados para ser portadores de la doctrina correcta. La mentira está en escena, ¿ve? Pero hemos sido llamados para ser portadores de la doctrina correcta. Y tenemos que tomar la palabra de Dios, ¿ve? Y examinar nosotros mismos. Proverbios 14. Para que se vaya con esto. Proverbios 14, versículo 8. Dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, en examinarse, en saber
¿no? ¿Cuál es su condición? Qué glorioso, ¿no? La ciencia del prudente está en entender su camino. Mala indiscreción de los necios es engaño. No le importa, ¿no?, su condición. Otra escritura, 16:7. 16:7 de Proverbios. Proverbios 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ¿no?, Dios lo está enviando aún a sus enemigos a estar en paz con él. ¿Ve? Entonces no hay excusa para nada, no hay excusa. Ellos pueden decir lo que sea, pero cuando usted está ahí, hermano, hasta el enemigo estará tranquilo por causa de la unción. Pero usted ve, cuando se va de lejos empieza a hablar, a criticar, a insultar. Pero cuando está de cerca, hasta el enemigo está en paz por la unción que hay. ¿Se da cuenta cuando hablaban del profeta y todo, que le tendieron la trampa, contrataron el local? Cuando el profeta llegó, todos calladitos, se acabó todos sus planes. No entendían por qué. El profeta dijo: usted no entiende por qué, pero es por causa del ángel que está acá. Es glorioso que nosotros nos interesemos en esta hora por ser esa ayuda idónea, por ser cumplir el propósito de Dios, ¿no? Vamos a parar ahí por el tiempo, pero ya usted lee lo que dice Malaquías, ¿no? Que aquellos que decidieron hablar a su compañero, tener compañerismo, buscar ese compañerismo, Dios hizo un libro de memoria para ellos. Y dijo que serían su especial tesoro para él. Porque esa es la obra en esta hora. Es el trabajo en esta hora. Es lograr separar el trigo y la cizaña. Vemos de una manera desde el mundo de predicadores, pero ahora dije, por eso dije, vamos a dejar un poco eso y metámonos también a hablar un poquito de una manera individual como es. Hablamos las dos cosas y vamos a finalizar ahí. Y vamos a orar. Que Dios lo bendiga. Material para estudiar, ¿no? Y examinarnos. Así que Dios lo bendiga. Señor Jesucristo, gracias por este día y por el tiempo que hemos invertido en buscar, Señor, mirar por tu palabra, verdades que son, Señor, gloriosas, sublimes. Los he enviado por este tiempo, las claras, las has quitado el velo, Señor, hacia tu pueblo, Señor, creyentes que quieren estar correctos, porque es posible, Señor. Todas las cosas que vienen a nosotros es por la torpeza de no saber administrar en esta hora la unción que se mueve en nosotros, Señor, que el sentir nos dice muchas veces que está correcto, el pensar nos dice que está correcto y no lo examinamos. Pero ayúdanos, Señor, a ser supervisores de una manera minuciosa, Señor, como estos atalayas, para desenmascarar, Señor, cualquier espíritu errado y no dejar su manifestación en nuestras vidas, pero querer en escena, Señor, la real unción, el Espíritu Santo, Señor, y ser vasos puestos en servicio, Señor, gente que puede ser siervo de su pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo, te agradecemos por cada hermano también, en cada lugar donde ellos estén. Suplicamos tu gracia y tu amor para cada uno. Que fluya tu palabra hacia sus vidas, Señor. Si que hay un mañana, que cada uno tenga estas escrituras para saber cómo trabajar en su mundo invisible y en su relación contigo. Al final es la que cuenta. Y es lo único que debemos luchar, defender, Señor. Tu plan, tu propósito. Todas las demás cosas simplemente son vanidad y dejarán de ser. Te agradecemos por ello en el nombre de Jesucristo, Señor. Muchas gracias por todo. Amén. Dios la bendiga, hermanos.